Para el video de hoy, muchos quieren que hable de las lloronas, así que aquí está. Seguro que muchos de ustedes han oído hablar de la leyenda de la Llorona. Y seguro que muchos han escuchado las diferentes versiones de las leyendas de diferentes pueblos, incluso de todo el mundo, la verdad. Pero algo es seguro, mucha gente ha afirmado haberla visto y, por supuesto, haberle hecho daño. Según la leyenda, una vez hubo una mujer llamada María. Esta mujer era hermosa y lo sabía. Estaba decidida a encontrar al hombre más atractivo para casarse. Una vez que encontró a su media naranja, se casaron y poco después tuvieron 2 hijos. Una versión de la historia dice que su esposo le era infiel a María. En la oscuridad, el miedo susurra y el eco del horror responde. Historias escalofriantes y leyendas que no te dejarán dormir. Comencemos si no temes escuchar lo que otros prefieren callar. Otra versión de esta historia cuenta que María se resintió con sus hijos debido a la relación que tenían con su esposo. Se sintió abandonada por su esposo, lo que la llevó a ahogar a sus propios hijos en una lucha espiritual. Pero una vez que se dio cuenta de lo que había hecho, se ahogó a propósito. Tras su muerte, se dice que su alma inquieta sigue buscando a sus hijos. Aunque las versiones de la leyenda pueden variar, se ha afirmado haberla oído llorar a altas horas de la noche por sus hijos. Algunos simplemente escuchan su llanto desesperado por sus hijos. Y hay otros que escuchan el mismo llanto, pero solo para ser acompañados por su grito de ¡ay, mis hijos! Personalmente, en los encuentros de mi familia con la Llorona, mi hermana mayor y mi tía, la he visto llorar desesperadamente por sus hijos, mientras también dice ¡ay, mis hijos! Así que creo en ambas afirmaciones sobre cómo la escuchan. Algunos solo la escuchan llorar, y otros la escuchan con frases. Y algunas personas se han encontrado con ambas versiones, una vez la oyen llorar, y la segunda vez que escuchan a la Llorona, la oyen decir, ¡ay, mis hijos!, mientras lanza ese llanto desesperado. Dios mío. Solo pensar que la Llorona nos está cambiando la cara. Dicen que si la oyes de lejos, es que está cerca. Y si la oyes cerca, es que está lejos. Bueno, eso me da escalofríos. Solo pensar que cuando la escuchas de lejos, en realidad está afuera de tu ventana. Ahora, hay quienes afirman haber grabado a la Llorona. El 12 de septiembre en Córdoba, Veracruz, a las 3 de la mañana, mientras un hombre trabajaba, comenzó a registrar lo que creía eran los lamentos de la Llorona. Los gritos de la Llorona. Escuche. Ahora bien, si esos crímenes, no los asusté. ¿No sé qué? Bueno, porque el video capturó lo inquietante de la noche. Los gritos, cómo se confunde con el viento. Te juega una mala pasada. ¿Es el viento? Pero tú piensas, no. Definitivamente no es el viento. Es muy claro y obvio a la vez, mientras se camufla con el viento. No sé si estoy siendo muy profundo, pero así es exactamente como lo escuché. Pero sí, es súper escalofriante. El siguiente video que encontré fue de Puebla, México. Un hombre llamado Martín estaba en la cama cuando empezó a oír el llanto de una mujer fuera de su casa. ¿Se dieron cuenta de que todos los perros del vecindario empezaron a ladrar mientras se oía el llanto? Les digo, los perros siempre saben lo que pasa, al 100%. Y también me da escalofríos oír sus llantos acercándose cada vez más en segundos. Pero la gente no solo dice haberla lastimado. Hay gente que también afirma haberla visto. Y al grabar este video que les voy a mostrar, no sé si sea cierto, pero de algo estoy seguro, me quita el sueño. Solo échenle un vistazo. No. Bueno, pero el hecho de que se escuchara a un niño en el asiento trasero me hace pensar que es cierto. Sigo pensando, ay, no sé. Pero cuéntenme. ¿Qué les parece lo de abajo? Quizás ya no sea un llanto, pero eso dicen que es. Por eso aparece en este video. Pero quién sabe. ¿Creen que es solo alguien gastando una broma, con, ya saben, una sábana blanca corriendo? ¿O creen que es la Llorona o algo paranormal, sobrenatural? Creo. No sé. No sé sobre ese. Ese sí que se veía raro, para ser sincero. Bueno,
ahora a leer los encuentros de ustedes con la Llorona. Esto es lo que me emociona, así que vayamos directo al grano. Bueno, empecemos con las historias. Historia número 1. Hola, esta historia que te voy a contar es sobre la Llorona. Tenía 5 años en ese entonces. Vivía en un callejón en Orizaba, México. Mi hermana tenía 17 años en ese entonces. Había salido con unos amigos y le dijo a mi mamá que volvería a las 11 de la noche. Eran más o menos las 12:30 cuando mi mamá nos despertó, diciéndonos que teníamos que ir a buscar a mi hermana a la fiesta a la que había ido y que se metería en problemas por no estar en casa. Pero bueno, nos estábamos preparando para salir y en cuanto abrimos la puerta, oímos, "Te extraño, fantasma". Dios mío. Mi mamá se asustó, cerró la puerta y todos nos escondimos debajo de la cama. Rezábamos y tratábamos de hacer el menor ruido posible. Parecía tan lejos, así que eso significaba que estaba cerca. Entonces, de repente, oímos a alguien intentando entrar por la puerta principal, girando el pomo. 5 minutos después, oímos a una mujer golpeando la puerta, llorando. Pero el llanto sonaba raro. No tengo ni idea de cómo explicarlo, pero sé que era un llanto escalofriante. Mi mamá nos agarró a los dos, nos abrazó fuerte y empezó a rezar hasta que paró. Y mi mamá llamó a los vecinos para que ayudaran a sacar a mi hermana de la casa de su amiga. Hasta el día de hoy, la gente no cree nuestra historia. ¿Qué demonios? ¡Ay, no! Vertiste cosas, te despertaron y probablemente ni siquiera tuviste tiempo de procesar lo que oían, ¿sabes? Pero tu hermana, allá, se lo está pasando en grande. No, pero en serio, eso da miedo. Y tu pobre madre, parece que sí. Estaban solos en casa con ella. Ni siquiera sabría qué hacer. Sobre todo estando aquí, como la Llorona. No sé si era la Llorona la que intentaba abrir la puerta de la casa. No, no puedo. No. Así que ahora vamos con la siguiente historia. Tengo una historia escalofriante para ti. Esto ocurrió hace 2 años. Mi abuela falleció hace poco y reservamos vuelos de emergencia para ir a México. Teníamos pensado ir, pero por eso nos adelantamos. Estábamos en Guerrero, en un pueblito llamado El Tabacal, un pueblito muy pequeño del que era mi madre. Así que éramos mi familia y 2 primos en este viaje. Esto nos pasó principalmente a mí, a mi hermano, a mi primo mayor y a mi sobrino. Bueno, desde que falleció mi abuela, rezábamos todos los días. Estaba oscureciendo, y tengan en cuenta que hacía muchísimo calor en México, así que dormíamos en hamacas. Bueno, esa noche oímos el llanto de una mujer que sonaba muy lejos. Me despertó a mí, a mi mamá y a mi prima. Estábamos bastante preocupadas, pero mi mamá dijo que el llanto se hacía cada vez más fuerte, pero parecía que estaba cerca. Mi hermano afirmó haberla visto con su vestido blanco caminando por la calle. Lo aterrador que nos hizo creer que era real fue que a la mañana siguiente me desperté muy enferma. Ese día, de repente, me enfermé, y creo que eso tuvo algo que ver. Mi primo, que vivía calle abajo, estaba allí con su tía y su abuela. Afirmaron haber oído a una mujer llorar, que literalmente la oyeron pasar por la casa mientras dormían. De verdad que creí que oímos a la Llorona. Nunca he oído que la gente se enferme después de escuchar la Llorona. Cuéntenme si les ha pasado. ¿Alguien que conozcan que haya escuchado la Llorona? Me pregunto si habrá alguna correlación. Sería muy interesante saberlo. Pero muchas gracias por escribir. Si no digo el nombre, es porque no quedó claro si querían que dijera su nombre. Normalmente sé cuando quieren que diga su nombre. Pero muchas gracias de todas formas. En fin, a la siguiente historia. Quería compartir contigo mi experiencia familiar con la Llorona. Esto ocurrió hace aproximadamente 1 año. La habitación de mis padres está en la entrada de la casa. Tienen una ventana pequeña y la mantienen abierta por la noche cuando hace calor. Bueno, alrededor de las 4:20 de la mañana, mis padres se despertaron al oír a una señora que lloraba tan fuerte que pensaron que estaba dentro de la casa. Mis padres no podían creer lo que oían.
Mi padre salió de la habitación para ver qué pasaba. Fue a la puerta principal para ver si había alguien. Pero cuando llegó a la puerta, ya no oía llorar a la mujer. Por cierto, mi hermano y yo no oímos nada. Mis padres fueron los únicos que oyeron a la señora. Por la mañana, le pregunté a mi papá qué había pasado y por qué había entrado en mi habitación y se había ido sin decirme nada. Y luego me dijo, fui a tu cuarto. ¿De qué estás hablando? No fui a tu habitación. Cuando me lo dijo, me puse histérica. Por cierto, en ese momento, no sabía nada de lo que había pasado esa noche. Mi papá fue al trabajo y les contó a sus compañeros lo sucedido. Y uno de ellos dijo que si escuchábamos a la Llorona cerca, un familiar lejano moriría. Y que si lo escuchábamos desde lejos, significaba que alguien cercano fallecería. Mi papá regresó del trabajo esa noche y le contó a mi mamá lo que dijo su compañero. Todos estábamos preocupados por quién fallecería. No pasó ni una semana cuando mi tía llamó a mi mamá y le dijo que mi abuelito falleció. Mi mamá se derrumbó y dijo, si fue la Llorona, que los vino tengan. Significa que sí. La señora que lloraba vino a avisarnos. Desde ese día, me da miedo dormir porque mi papá dijo que no entró en mi habitación esa noche. ¿Quién entró en mi habitación? Lamento mucho la muerte de tu abuelito. Pero es muy curioso que ese compañero de trabajo, el compañero de trabajo de tu papá, le contara eso. Nunca había oído hablar de eso. ¿Han oído hablar de eso? ¿Soy el único que no lo sabe? Necesito investigarlo, sin duda. Cuanto más sepan, ¿no? Bueno, pero ahora, mi siguiente y último encuentro, la Llorona. Esta historia es como una versión de la Llorona de la India. Creo que es auténtica porque le pasó a mi madre. Mis padres tienen 2 hijos, mi hermano mayor y yo. Esta historia se remonta a hace unos 20 años, cuando mis padres eran recién casados. En nuestra cultura india, cuando una pareja se casa, la novia debe quedarse en casa de su esposo con sus suegros durante un tiempo. Mi padre provenía de un pequeño pueblo rural rodeado de granjas y campos abiertos en un estado de la India. Había pasado poco más de un año desde que mi madre vivía con sus suegros. Unos meses después, mi madre descubrió que estaba embarazada y pronto tuvo a mi hermano mayor. Como el lugar no estaba tan desarrollado en aquellos años, la gente solía dormir en campos abiertos durante el verano por la brisa fresca que corría por la noche. Así que cuando mi hermano tenía como un año, él y mi madre dormían en una cama. Mi abuelo en la segunda y mi abuela en la tercera. Y, ojo, todas estas camas estaban en el campo. Así que una noche, mi madre se despertó con el débil llanto de una mujer que provenía de un rincón del campo. Pero cerca había la casa de un conocido. Así que mi madre pensó que alguien podría estar peleando y que alguien podría estar pasando por un mal momento. Pero al día siguiente, mi madre oyó el mismo llanto, pero esta vez un poco más fuerte y parecía estar más cerca. Esto continuó durante varias noches y se volvió tan aterrador que mi madre oía los llantos, que provenían de lejos y se acercaban lentamente a ella y a mi hermano. Pero el llanto no se acercaba después de detenerse en un árbol cercano, y todas las noches se detenía en el mismo lugar. Mi mamá se asustó tanto que un día le contó a mi abuela sobre el llanto frecuente, inestable e incontenible. Mi abuela se sobresaltó de inmediato, pero no lo demostró para no asustar a mi mamá. Más tarde la escuchó hablar con otra señora diciendo que ella también lo oía. Al parecer, una amiga de su familia que vivía cerca sufrió recientemente una tragedia. Su nuera, tras dejarlo todo atrás, incluso a sus 2 hijos, se quitó la vida lanzándose a un río muy cercano. Su alma, desconsolada, lloraba por las noches, arrepintiéndose de sus decisiones y de haber dejado a sus hijos atrás. Lo más escalofriante es que solo 2 personas, mi madre y otra madre recién casada, oyeron los llantos. Se cree que el espíritu de la mujer lloraba al verlos con sus queridos bebés. La familia cuya nuera falleció no creía mucho en Dios, pero tras enterarse de los incidentes y tras mucha persuasión, celebraron rituales para que el espíritu descansara en paz y el llanto de la mujer nunca más se escuchó. Es una locura que la Llorona trascienda a otras culturas de citas.
Esa es la belleza de la leyenda de la icónica Llorona. Para mí, eso es lo que la hace tan especial. Cada cultura tiene su propia versión de la Llorona. Muchas gracias por compartir esta historia con nosotros para tener otra perspectiva de la Llorona en su cultura. Espero que se hayan asustado un poco. Pero si tienen alguna leyenda que quieran que mencione, déjenmela en los comentarios. Por lo demás, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Esto ha sido El Eco del Horror, donde las historias nunca mueren, solo esperan en las sombras. Si lograste llegar hasta aquí, quizá te hayas ganado una noche tranquila, o tal vez no. Recuerda, el miedo siempre regresa. Hasta la próxima, si es que te atreves a volver.